Hoy vamos a presenciar el seminario de Nicolás Mari. Nicolás Mari es licenciado en Gestión Ambiental, trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y en particular es investigador y extensionista en la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje. Nicolás es exalumno de la Maestría en Aplicaciones Espaciales y se desempeña actualmente como profesor en el Instituto Ulich. Se especializa en el uso de información satelital aplicada al estudio y al seguimiento de procesos ligados al cambio en el uso de la tierra y a aquellos relacionados con la producción agropecuaria. Sus intereses se enfocan en el desarrollo de tecnologías e información geográfica para el ordenamiento territorial y la sustentabilidad de los agroecosistemas. Bienvenido, Nico, lo dejo todo en tus manos. Bueno, Sofi, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad de dar este seminario aquí en el Instituto Ulich. Bueno, creo que estarán viendo mi pantalla, ¿verdad? Si me confirman. Voy a empezar el desarrollo de la presentación. Bueno, el seminario apunta a poder contarles sobre las experiencias de trabajo que tenemos en el INTA y se titula Aplicaciones espaciales para el seguimiento integrado de los agroecosistemas. Y es una presentación, la de hoy, que apunta a contarles del curso que vamos a dar con Sofi próximamente. Bueno, básicamente tengo 40 años, un poco lo que contaba Sofi, trabajo en el INTA y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las experiencias de trabajo de los últimos años, ligadas al monitoreo de los sistemas productivos agropecuarios del norte de Córdoba, en particular de ambientes serranos, ¿sí? Que tienen ganadería y que comparten, digamos, ese sistema o ese agroecosistema con distintas comunidades de productores. Básicamente el seminario está organizado en 4 partes. Vamos a contarles sobre las experiencias del trabajo de monitoreo de agroecosistemas, algunos ejemplos prácticos, cuáles son las limitaciones que encontramos desde el punto de vista metodológico y cuáles son las nuevas perspectivas de análisis que existen actualmente de la información. Creo que este gráfico, para empezar, traduce fielmente, digamos, un poco la situación conocida por todos que está relacionado al avance de la frontera agropecuaria de la mano de la expansión del cultivo de soja, que viene en crecimiento ya desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Creo que empezar con esta figura tal vez nos permita, digamos, situarnos en el por qué es importante, o una de las razones por las cuales es importante el estudio de los agroecosistemas y en particular relacionado a los cambios en el uso de la tierra que están asociados a este tipo de fenómenos como la expansión agropecuaria. Y aquí hay un trabajo de la REDAF que retrata cómo ha sido la expansión de los distintos cultivos o los cambios en el uso de la tierra, en particular en el Chaco, en el Gran Chaco argentino, y podemos ver cómo esa expansión es realmente notable en todo el territorio norte argentino y cómo básicamente los cultivos extensivos en gran medida han avanzado sobre los ecosistemas naturales. Y en Córdoba en particular podemos decir que obviamente Córdoba ha tenido una participación muy importante en este proceso, digamos, de agriculturización, por así decir, que se ha traducido obviamente en el cambio en el uso de la tierra, el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte y eventualmente estos procesos de expansión agrícola han empujado tierras que históricamente eran ganaderas, han sido expulsadas hacia el norte, con distintos impactos como los desmontes, en parte también la... Y a su vez, tal vez menos conocido, pero cuál es el impacto en el cambio del uso de la tierra en la ocurrencia de inundaciones, ¿sí?
Y estos fenómenos, tal vez, para contarles que a la escala provincial son, digamos, objeto de nuestros estudios, como el seguimiento de los incendios, o en particular algunos eventos importantes de inundación, ¿sí? Y tal vez para entender el concepto, o ayudar a entender el concepto del agroecosistema, es bueno por ahí situarse en las distintas escalas de observación que en general podemos llevar adelante a través del uso de información satelital. Y tal vez en este tipo de estudios, o los que estamos haciendo nosotros, estamos entre la frontera del paisaje y el agroecosistema. Tal vez unas definiciones más concretas respecto al concepto que está detrás del agroecosistema, diríamos que involucra un ecosistema natural y un espacio de producción agropecuario. Yo lo interpreto que es un sistema, un ecosistema que ha sido intervenido, modificado por el hombre, para producir alimentos, para transformar materias primas, extracción de madera, producción de fibras, otros insumos de consumo humano, para extraer agua o producir combustibles, ¿no? Asociado al concepto de agroecosistema está bueno entender el socioecosistema, ya que obviamente el hombre, digamos, la actividad humana tiene un rol muy importante en esta intervención. En definitiva, podemos decir que el término engloba a la sociedad, a los ecosistemas naturales, a los ambientes productivos, ¿no? Y en su conjunto decimos que el hombre es un interventor del ecosistema natural, modifica las relaciones que existen de equilibrio allí y se apropia de los servicios que esos sistemas proveen. Aquí por ahí dejo una punta relacionada a la cuestión del servicio ecosistémico, ¿no? Que no lo vamos a trabajar en profundidad en este seminario, pero es muy interesante tenerlo en cuenta para posteriores análisis. El monitoreo que aquí nos referimos en este seminario tiene que ver con el seguimiento de las condiciones de la vegetación a distintas escalas espaciales y temporales en distintas áreas de interés. Como les comentaba, el objeto que vamos a ver hoy tiene que ver con los agroecosistemas ganaderos que están en la provincia de Córdoba, inmersos en distintos ecosistemas naturales, en particular en el norte y en las sierras de Córdoba. Y en una segunda parte veremos agroecosistemas de producción agrícola extensiva e intensiva, también en distintos ambientes de la provincia, que los vamos a ver en otra oportunidad. Como les decía, este seminario es para contarles en gran medida el curso, ¿sí?, que vamos a dar. Entonces, los términos están referidos al curso, tienen que ver los objetivos del mismo con el uso de herramientas útiles para el monitoreo de los agroecosistemas ganaderos y agrícolas, que a diferentes escalas nos permitan interpretar el estado y la condición de la vegetación a lo largo del tiempo, finalmente con el objetivo de obtener distintos indicadores que sean útiles para la toma de decisiones a nivel predial y o regional. La idea es poner en práctica distintas estrategias de uso de datos de diversas fuentes, considerando las escalas que sean apropiadas para cada objetivo de trabajo, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, los ejemplos que vamos a ver son experiencias personales de trabajo interdisciplinar en el contexto del uso de la información espacial aplicada a la investigación y a la divulgación de tecnologías apropiadas para la gestión sustentable del territorio. Bueno, rápidamente, como les comentaba, trabajamos principalmente en lo que llamamos el arco del noroeste de la provincia de Córdoba, con algunos ejemplos puntuales en las sierras del norte. Trabajamos también en forma coordinada con distintos colegas que hacen asesoramiento a distintos sistemas ganaderos, a distintos agroecosistemas, con distintos tipos de manejo, lo cual este acceso a información de campo es muy, muy importante, muy interesante para nosotros, para poder comparar básicamente cómo las distintas estrategias de manejo ganadero tienen distintos impactos, digamos, o distintos beneficios, tanto al productor o en relación a la sustentabilidad predial.
Otros trabajos también relacionados tienen que ver con el análisis de distintas pasturas implantadas, como son el Baffel y el Gatton Panic, que son pasturas implantadas en zonas que han sido desmontadas en el norte de Córdoba, con el objeto de poder monitorear cuál es el desarrollo de este tipo de tecnología, llamémosle, de recursos forrajeros, y cuál es el impacto a nivel del paisaje. Y otra experiencia aquí relacionada también a ganadería es en la zona de sierras de Córdoba, de Punilla, el Valle de Punilla, en la zona de Pampa de Olain, también monitoreando distintos ecosistemas de pastizales naturales y zonas de arbustales y bosques. El trabajo básicamente se sintetiza en un boletín que lo trabajamos a nivel estacional, que llamamos la perspectiva estacional de los recursos forrajeros del norte de Córdoba, y voy a pasar a comentarles rápidamente cuáles son los objetivos que tienen que ver con generar información que sea útil a nivel territorial, que sea principalmente utilizada por productores del Arco del Noroeste, relacionado a poder generar previsiones en el manejo de ganado, en particular acciones que estén orientadas al manejo de la carga animal, a la ración de alimentos, a las previsiones por sequías, etcétera, y también que sea utilizado por otro tipo de usuarios que estén interesados en el monitoreo ambiental. El informe rápidamente se planifica trabajando con datos de precipitaciones, temperaturas, tanto provistas por estaciones meteorológicas como también por satélites, específicamente el seguimiento a nivel departamental del índice verde. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de la campaña 2018-2019. El seguimiento de los recursos forrajeros a nivel predial, también por medio del índice verde, y el mapeo de anomalías de índice verde y precipitaciones a nivel regional. En cuanto al análisis de precipitaciones y el mapeo de heladas, típicamente usamos datos de estaciones meteorológicas para distintas localidades del norte de Córdoba, y la aproximación, aquí con barras podemos ver el gráfico que compara la campaña. Generalmente trabajamos la campaña desde septiembre a mayo, ¿sí? Que es toda la estación de crecimiento de la vegetación. Comparamos la campaña, es decir, la cantidad de lluvias que cayó en su totalidad dentro de ese periodo, contra el histórico. Esta posibilidad nos da la idea de poder decir cómo estamos hoy en relación al pasado. Otra aproximación típica, si vemos, son las curvas que comparan la cantidad de lluvias caídas también por la localidad a lo largo del tiempo, y poder así comparar básicamente la cantidad de agua que cae por mes por localidad. Estamos explorando la posibilidad también de ver los datos a nivel diario, es decir, a nivel diario también en este caso, desde septiembre a marzo. Estos son datos de la campaña pasada, septiembre de 2019, marzo de 2020, ver a nivel diario la cantidad de lluvia que cae y el régimen térmico, es decir, las temperaturas promedio, los máximos y los mínimos registrados diarios, ¿sí? Esto tal vez sea más útil para aquellos productores o usuarios de la información que específicamente necesitan ver alguna cuestión más del orden fisiológico de la vegetación, es decir, que necesitan un detalle más preciso de los datos, ¿no? Estos datos los tomamos del sistema Omixon de la provincia. Y después, obviamente, la tablita resumen, ¿sí? Por localidad, temperaturas promedios mínimas y máximas registradas en la campaña y la precipitación acumulada. También usamos datos de satélite, tal vez menos usados, pero haciendo nuestras pruebas. En este caso, a la izquierda podemos ver un mapa de TRMM, particularmente para el periodo septiembre de 2017 y mayo de 2018. En esa oportunidad vimos, le superpusimos las isoietas y pudimos ver que el régimen de lluvias tenía cierta relación con los valores históricos. En este caso particular, datos CHIRPS, este mapita salió de un proceso automático en Google Earth Engine,
En colores también las lluvias acumuladas para la campaña pasada, colores celestes menores a 400 milímetros acumulados, toda la zona serrana, y ya entrando en todo lo que sería la zona agrícola de Córdoba, tenemos más precipitaciones, entre 500 y 700, y en zonas rojas, digamos, la mayor cantidad de lluvia acumulada. También un lindo mapa con más detalle, que creemos que puede ser útil, digamos, para entender cómo estamos hoy, digamos, en función de la lluvia caída en la estación de crecimiento. Después, otra forma de ver los datos tiene que ver con la anomalía de precipitaciones. En este caso, las anomalías para el diciembre del 2019, anomalías mensuales, ¿no? Entonces, valores negativos, cuando hablamos de una anomalía estamos comparando, ¿no? Es una situación actual contra una situación histórica. Si estamos por encima del promedio, decimos que son anomalías positivas. En este caso, colores rojos están indicando, colores azules, anomalías positivas. Colores azules, estamos diciendo que estamos por encima casi de los 50 milímetros de lo que cae normalmente. Y anomalías negativas, en colores rojos, estamos diciendo por debajo 70 milímetros en ese mes. Entonces ya, si uno dice, bueno, ¿cómo estuvimos en diciembre en el norte de Córdoba? Decimos, bueno, han caído lluvias por encima de lo normal, lo cual eso hace pensar que por ahí los próximos meses tengamos mejores condiciones. En cuanto a mapeo de heladas, es una aplicación en realidad que estamos trabajando en forma reciente, tiene distintos orígenes, el por qué querer mapear heladas. Las primeras ideas aquí en este mapa del centro tenía que ver con identificar las primeras heladas que caen en el invierno y de allí establecer en relación a poder determinar cuándo inicia lo que se conoce como la estación de incendios, es decir, la temporada de incendios conceptualmente inicia con las primeras heladas, ¿sí? Entendiendo que las heladas ya empiezan a generar un daño en la vegetación, y si podemos mapear además la intensidad y la ubicación de las heladas, diríamos que habría zonas que acumulan, digamos, mayores cantidades de heladas, y además habría zonas que acumularían mayor intensidad de heladas. No es lo mismo una helada de -1, de -1 grado centígrado, que -10, y no es lo mismo una zona que acumula heladas intensas, ¿no? Y aquí tenemos a la derecha un mapa también a nivel diario. Esto que les mostraba primero, el mapa central, es un promedio de heladas entre junio y julio, de heladas bien tempranas, ¿sí? Y es una helada diaria actual, fíjense, desde el 6 de mayo, creo que es una de las primeras heladas que cayó, fíjense, 7:46 de la mañana, con satélite NOAA, ¿no? En toda la provincia es una helada muy interesante, fíjense, prácticamente entre -3 y -4 grados. Entonces creo que esto además tiene aplicaciones a la cuestión agropecuaria en relación a los cultivos, principalmente el daño que sufren los cultivos, pero también otro tipo de aplicaciones relacionadas a determinar las horas frío, que tienen que ver con una métrica, digamos, interesante para poder mapear las zonas aptas o la aptitud, digamos, de distintas zonas en relación a las horas frío, para poder planificar digamos, distintos tipos de cultivos o frutales, ¿sí? Así que el tema de heladas es muy interesante, tal vez más bien ubicuo en determinada época del año, pero creemos que es una línea, digamos, de trabajo muy buena. Yendo concretamente al tema del seguimiento a nivel departamental con índice verde, les voy a mostrar la campaña 2018-2019, y contarles que usamos estas tecnologías básicamente de este proyecto que tiene que ver con el monitoreo de la agricultura a nivel global, y que el INTA en particular tiene un convenio de trabajo, tiene una página web, que es esta primera, después los invito a que la vean, que nos permite, digamos, extraer información muy fácilmente, rápidamente, y aquí les muestro los ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
mapear a nivel departamental las distintas trayectorias del índice verde, con la posibilidad de ver la media histórica en azul, los mínimos, los máximos y el actual. Concretamente podemos hacer un seguimiento de la condición actual teniendo como referencia los valores históricos. Entonces esto también relacionado a la anomalía, podemos decir hoy cómo estamos en relación al promedio y además al máximo y al mínimo. Fíjense, por ejemplo, Río Seco, en abril del 2019 había tomado valores iguales al máximo, o sea, una situación muy favorable, digamos, en términos de la vegetación a nivel regional. En cambio, si vemos Ichilín, tenía una situación muy favorable también porque estaba por encima del promedio, pero no llegaba al máximo. Entonces, esta tecnología básicamente nos permite poder hacer un seguimiento de la vegetación a escala regional, departamental, y ver si estamos igual o peor que el promedio, y además ver qué tan lejos de los máximos y los mínimos estamos. Cuando hablamos a nivel de sitio, el seguimiento forrajero a nivel de sitio, estamos hablando que ya no estamos viendo el departamento, sino estamos viendo lotes específicos que sabemos que hay determinadas pasturas, ¿sí? En este caso, los mapitas muestran en color rojo los campos que tienen pasturas de Buffel y en verde los campos que tienen pasturas de Gatton. Entonces los comparamos a ambos y podemos ver de la misma manera que interpretamos los gráficos anteriores cómo es la evolución de la curva actual en relación a esos parámetros históricos, ¿sí? Y así tomar ciertas conclusiones. En general, vemos, por ejemplo, que las pasturas de Gatton tienen una reacción más temprana, ¿sí? Que esto obviamente hay que interpretarlo, que se traduce, digamos, en una mayor disponibilidad de forraje para el ganado. Tiene una, como digo, digamos, un despertar, digamos, un ciclo más temprano y produce más, evidentemente, si vemos la curva azul, ¿no? Versus la curva roja. Entonces esto ya, digamos que apuntamos más a tener un asesoramiento más preciso de esos campos que tenga, digamos, como fin brindar información específica, digamos, sobre esas pasturas. Cuando hablamos de anomalías, ¿sí? La estamos aplicando a nivel regional, ¿sí? Fíjense, bueno, aquí hay algunas definiciones respecto al índice verde. Básicamente hay que entender que el índice verde utilizado para estos objetivos tiene que ver con que es un buen estimador de la productividad primaria neta aérea, y que a partir del uso de series temporales nos permite estimar el crecimiento de los distintos tipos de vegetación, y de este modo poder inferir sobre la oferta forrajera, ¿sí? Sea a nivel de lote o región, como venimos viendo. En este trabajo empleamos la anomalía de índice verde para evaluar su comportamiento temporal y con ello determinar en cada zona si en un periodo determinado se presentan aumentos, decrementos o estabilidad respecto al promedio histórico. El producto que usamos nos los provee el Instituto de Clima y Agua desde la plataforma CEPA. Es una linda plataforma que pueden curiosear por ahí. El producto se basa en MODIS Terra, en periodos de 16 días, con una resolución de 6,5 hectáreas, ¿sí? Acá en este trabajo buscamos representar las condiciones de todo el año hidrológico como una síntesis de las condiciones de la vegetación. La anomalía que nosotros estamos trabajando es la anomalía estandarizada, ¿sí? Que toma la fecha actual, le resta la fecha, el índice promedio de esa fecha y lo divide por el desvío estándar, ¿sí? Los valores, como comentaba, los valores positivos determinan una actividad vegetal por encima de la media histórica, como decía anteriormente, determinada para ese periodo, ¿sí? O sea, los datos los estamos viendo cada 15 días. O sea, cada imagen es una síntesis quincenal. Y los valores negativos determinan que la actividad vegetal está por debajo de la media histórica. Entonces, esta es una síntesis, digamos, de cómo un esquema,
cómo se presenta la información, tenemos el valor actual, tenemos la serie de datos históricos a los cuales le calculamos el promedio, el mínimo, el máximo, el desvío, y con estas nuevas imágenes sintéticas, por así decirlas, hacemos la anomalía estandarizada. Y aquí algunos ejemplos, ¿no?, que empiezan las imágenes desde septiembre, en este caso del 2018. Remarco Ixchilín, fíjense ustedes, tenemos zonas con anomalías negativas, zonas con anomalías positivas y zonas con anomalías neutras, digamos, sin cambio en relación al promedio, las negativas en rojo, las positivas en verde y las neutras en amarillo, ¿no? Y si vamos pasando cada 15 días, podemos ver la evolución, digamos, de esos agroecosistemas, ¿sí?, cómo persisten las anomalías negativas o persisten las anomalías positivas, ¿sí? Entendiendo que, obviamente, las zonas que persisten anomalías negativas tienen una falta, digamos, de desarrollo de la vegetación, posiblemente causada por cuestiones climáticas en general, digamos, acá no nos olvidemos que son zonas semiáridas, ¿no?, ambientes semiáridos, lo cual la falta, digamos, de vegetación o una lluvia ya, digamos, tiene una reacción importante o inmediata sobre la vegetación, y cuestiones de manejo también están relacionadas, ¿sí? Es decir, cómo el productor a nivel predial genera, digamos, a partir de las decisiones que toma en el manejo de sus recursos, también puede generar, digamos, anomalías negativas, como decir, tener un predio completamente desmontado y sin ningún tipo de vegetación, el suelo desnudo, la presencia de suelo desnudo, y eso, digamos, verificado, podemos decir que acumula anomalías negativas, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto de la secuencia desde septiembre, marzo, abril, y entonces, en definitiva, a lo largo de la campaña, una estrategia para sintetizar la persistencia de las distintas anomalías, básicamente hicimos una suma aritmética, digamos, de las anomalías. Entonces, las zonas que acumulan anomalías negativas, por ejemplo, las vemos representadas en colores rojos, y aquellas que acumulan anomalías positivas las vemos en colores verdes. Entonces decimos que esta forma, digamos, de presentar la información también es muy interesante como para poder, de alguna manera, sintetizar la situación en relación al estado de la vegetación a nivel regional. Pasando a la experiencia de Pampa de Olaén, rápidamente, lo que trabajamos en particular allí tenía que ver con la caracterización y la zonificación de ambientes y recursos forrajeros, ¿sí? Buscamos definir unidades de vegetación de acuerdo al potencial derivado por los pisos altitudinales. Ustedes saben que en Córdoba existen muchos estudios en los años 70 por diversos autores que definieron, digamos, por sus observaciones, que la vegetación se distribuye en relación a los distintos pisos altitudinales. Tomamos eso y lo pusimos en práctica, ahora les vamos a mostrar. Entonces, luego, otra estrategia para poder determinar los distintos ambientes productivos tiene que ver con la clasificación de los ambientes de acuerdo a sus características funcionales, usando series de tiempo de índice verde. Alguna aproximación relacionada a poder determinar el nivel de cobertura en porcentaje de árboles y suelo desnudo, el impacto del fuego a nivel de paisaje y algunas experiencias en relación a la provisión de servicios ecosistémicos, eso que les comentaba previamente. Entonces aquí rápidamente, este es el campo que estuvimos trabajando. Por definición, cuáles son, digamos, la presencia de los distintos ambientes de acuerdo a los pisos altitudinales de vegetación, ¿sí? Aquí tenemos las zonas más altas del campo, por encima de los 1000 metros, y después aquí en estos extremos las zonas más bajas, ¿sí?
Esta sería un poco el esquema que se presentó, digamos, en relación a la distribución de los distintos pisos altitudinales, ¿no? Esto ya es conceptualmente, digamos, por estos autores que definen que los bosques se distribuyen en las zonas bajas entre 750 y 1000 metros sobre el nivel del mar, los arbustales entre 1000 y 1100, y por encima de los 1000, 1100 ya todos los ambientes se caracterizan por pastizales. Y fíjense ustedes que en esta clasificación, a través de un modelo digital de elevaciones, podemos ver los pastizales por encima de 1100, todos estos ambientes, los arbustales en B, los amarillos, forman como un cinturón, digamos, entre los bosques que están más por debajo, y realmente, digamos, que esas descripciones, digamos, históricas por Luti y otros autores, en realidad mantienen cierta vigencia, en particular en estos ambientes, ¿no? En cuanto a las series de tiempo y la caracterización a nivel funcional de la vegetación, usamos imágenes Planet con muy buena resolución espacial de 3 metros, también con esta aproximación, digamos, de poder ver el año hidrológico de septiembre a junio en este caso. También trazamos estas métricas, digamos, de promedio, máximo, mínimo y desvío estándar para todo el área de estudio, y trazamos digamos, las curvas temporales. A través de un árbol de decisión, y basándonos en el promedio de índice verde, pudimos definir distintos rangos de índice verde que estaban asociados a distintos tipos de cobertura. Esta sería como la clasificación, ¿no?, que tuvimos. Suelo desnudo, una parte del pastizal que lo entendimos estaba en estado degradado, ¿sí?, que coincidía con valores bajos de índice verde. Pastizales, ¿sí?, pastizales, el típico pastizal natural, con diversos, digamos, estados de conservación. El romerillal y arbustal, pudimos, digamos, identificar que había partes del arbustal que estaban más dominados por el romerillal, y finalmente el bosque, ¿no? Este trabajo fue, digamos, realizado con un fuerte, digamos, componente a campo, lo cual le dio mucha validez a la caracterización, poder determinar muy bien, digamos, en esa zona cuáles eran, digamos, las abundancias o las proporciones de distintos tipos de cobertura, ¿no es cierto? Esto orientado a poder determinar la disponibilidad del recurso forrajero y también poder generar distintas recomendaciones de manejo ganadero en relación a la conservación del pastizal y además a la conservación de los bosques, de los pocos bosques o bosquecillos que quedan en esa zona, que son zonas de cabecera de cuenca, ¿sí? Entonces había un componente importante, digamos, en relación a poder recomendar cuestiones de carga ganadera y demás para poder intentar conservar los pocos bosques que quedan en esa zona, ¿no? Y aquí un poco las imágenes resultantes. Aquí tenemos el promedio de índice verde de esa campaña, el máximo, los mínimos, ¿sí?, y los desvíos estándares, ¿sí? A partir un poco de toda esta combinación, digamos, de métricas, pudimos generar este mapa que básicamente pudo identificar zonas con un nivel de degradación importante, ¿sí?, como pastizales degradados en rojo, pastizales, el romerillal, que tiene ahí digamos, una íntima relación con el arbustal, y el bosque, ¿no? Aquí podemos ver en color verde los distintos bosques, y por supuesto también la presencia de distintas actividades relacionadas a agricultura, particularmente cultivos de maíz, ¿sí?, que proveen de insumos para los campos ganaderos. También ciertas partes de suelo expuesto asociadas también a la presencia de pastizal degradado en distintas zonas. Fíjense que hay una cierta correlación con valores medios de índice verde, valores mínimos de índice verde con la presencia de pastizal degradado,
y las zonas que menor variación temporal del índice verde tuvieron a lo largo de la campaña trabajada también estaban relacionadas a coberturas con cierto nivel de degradación, ¿sí? Y si comparamos la aproximación de los niveles altitudinales con la aproximación, digamos, de la caracterización funcional de la vegetación, y después si, digamos, unimos las clases arbóreas y las clases herbáceas, podemos ver que finalmente hay una correlación, digamos, espacial con aquellas descritas históricamente con los pisos altitudinales, ¿no? Les había comentado que también tuvimos la oportunidad de aplicar un método en función del porcentaje de cobertura arbórea, ¿sí? Poder ver los distintos porcentajes. Aplicamos un código en Google Earth Engine basado en un método de Random Forest Regression, que tuvo también en forma independiente, porque recuerden que el mapa se hizo con imágenes Planet, y este mapa en realidad está hecho con Landsat. Entonces, y basados también con algunos datos a campo, que tomamos nivel de cobertura, pudimos ver que había cierta correlación también con el nivel de cobertura encontrado a campo con el del método de Random Forest. Y lo mismo hicimos para, bueno, acá quería señalarles algunas correspondencias, digamos, con la clasificación y con el porcentual de cobertura. Y lo mismo para suelos desnudos, ¿no? Correlacionar que las zonas con mayor porcentual de suelo desnudo estaban relacionadas también con zonas de pastizales degradados. Cuando hablábamos de la frecuencia de incendios, pudimos ver también zonas con mucha más frecuencia que otras, y zonas que donde en los últimos 30 años no hubo fuego, son donde se encuentran la mayor proporción de bosques en ese área de estudio. Un poco las preguntas que surgen también de este tipo de trabajos tienen que ver en relación a esto que comentábamos de los servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Cuál es la pérdida, digamos, en la provisión de servicios ecosistémicos en sistemas ganaderos? Estamos hablando de cientos de años de ganadería intensiva, lo cual, evidentemente, bueno, en la actualidad podemos percibir, digamos, el impacto, digamos, de esas actividades, y de cara a poder planificar las actividades a futuro, es importante preguntarse, digamos, cuáles son los servicios que se están perdiendo y cómo podemos evitarlos, ¿no? Vimos, por ejemplo, puntualmente, zonas con formación de cavas muy, muy importantes, digamos, relacionados a procesos de erosión, ¿sí? En zonas de pastizales, lo cual no se veía, obviamente, en zonas que tenían mayor cobertura, ¿no? Entonces, un poco pensar que a raíz de un manejo intensivo de esa zona, posiblemente esté derivando en este tipo de problemáticas relacionadas a la erosión de los suelos, ¿no? Lo cual es un problema, digamos, mayúsculo en relación a la pérdida de la productividad de la tierra. Y en ese sentido, hicimos algunas pruebas donde, por ejemplo, este índice de provisión de servicios ecosistémicos, que básicamente es una cuenta sencilla, es el promedio menos el desvío estándar de esa serie histórica, y podemos ver que los valores más bajos, es decir, donde teóricamente hay menor provisión de servicios ecosistémicos, son las zonas que identificamos como más degradadas, ¿no? En cambio, las zonas que proveen mayor servicio ecosistémico, que digamos está asociado a una mayor permanencia de esas coberturas sobre el uso del suelo, como el caso de los bosques, podemos identificar que efectivamente los bosques estarían, digamos, bajo este marco conceptual, proveyendo mayores servicios ecosistémicos, por ejemplo, evitando la erosión, o estas zonas que son cabecera de cuenca, digamos, evitando problemas a nivel hidrológico, digamos. Y si pensamos que esta zona es una zona ganadera y tiene distinta carga ganadera, evidentemente no solo las cuestiones de restricción ambiental, como la altura, por ejemplo, o el frío, como vemos acá a la derecha,
derivan en ambientes menos productivos, sino que también el tipo de manejo, la carga animal, evidentemente genera un impacto importante sobre esos ecosistemas, ¿no? Y de aquí que vienen luego todas las recomendaciones para poder manejar esa carga, que sean, digamos, económicamente sustentables, que sean desde el punto de vista ambiental, que sean atractivas para los productores, para poder, de alguna manera, entender que su actividad genera o no algún impacto y que existen alternativas para poder mejorar esas situaciones. Bueno, esta figura me da pie para seguir trabajando. Están por ahí todos, espero que se duerman. Nico, acá estamos. ¿Siguen escuchando por ahí? Bueno, fíjense, a la izquierda tenemos una imagen de índice verde sacada con Planet, y a la derecha tenemos una imagen MODIS, ¿sí? Esta figura me da pie para hablarles de una de las cuestiones que vamos a trabajar en el curso, que tiene que ver con el problema de los píxeles mixtos, es decir, ¿qué estamos monitoreando en realidad? Fíjense ustedes que tenemos una aproximación, por ejemplo, de mapeo a nivel departamental de la curva del índice verde, digamos, bueno, pero ustedes me dirán, la curva de índice verde a nivel departamental, ¿qué te está diciendo? Y bueno, me está diciendo digamos, una aproximación promedio regional de la situación. Bueno, bárbaro, pero lo que no sabemos es qué hay dentro de cada píxel, ¿sí? Y tampoco sabemos qué hay dentro de todo el departamento. Entonces, cuando me refería a las limitaciones metodológicas, estoy apuntando ahí. Estoy apuntando a poder tratar de encontrar nuevos métodos que nos permitan hacer un monitoreo más preciso o más fiel de acuerdo a el objeto de nuestro estudio. Y aquí viene la parte del curso más orientada a la actividad práctica, ¿no? Que les voy a mostrar entonces cuáles son estas limitaciones metodológicas relacionadas a nuestros trabajos y cuáles serían algunas de las salidas metodológicas para poder abordar mejor esos problemas. Entonces decía que justamente que los trabajos prácticos, bueno, los vamos a ordenar de acuerdo a una serie de dificultades en el procesamiento de la información y que a veces ignoramos. El efecto del píxel mixto, como decía, ¿qué medimos cuando no sabemos qué medimos? Y les presento el caso Mixel, no sé si lo conocen, ahora lo van a conocer. Después, abordar, y esto casi en forma inminente para mí, es un nuevo método que está bajo estudio, que tiene que ver con el desmezclado espectral, ¿sí? Y en particular orientado a poder caracterizar la fracción de la cobertura verde, la cobertura seca y el suelo desnudo. Estas como métricas muy importantes para poder determinar, en definitiva, la productividad primaria neta de los ecosistemas, poder ver cuál es la producción de los forrajes, orientado a la ganadería, o poder ver cuál es el desarrollo de coberturas como el bosque nativo, cuál es la producción de materia seca, cómo, digamos, a lo largo del tiempo estos compartimentos, digamos, tanto de cobertura verde, cobertura seca o suelo desnudo, van variando en el tiempo. Para una segunda parte del curso vamos a trabajar con series de tiempo. El problema del suavizado de las series de tiempo, qué importante es aplicar filtros a las series de tiempo. Y además, a posterior, trabajar con distintos índices que buscamos, digamos, algunas respuestas, por ejemplo, el índice de la condición de la vegetación, el BCI, o el TBDI, como nuevas herramientas para el monitoreo de los agroecosistemas. Bueno, el efecto del píxel mixto, ¿no? Como les comentaba, nosotros generalmente, y lo que vimos recién, es agarramos un polígono, o sea, a nivel departamental o un campo, lo cruzamos con índice verde, tenemos un valor promedio y hacemos series de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, accedemos a datos de cobertura del uso del suelo y nos damos cuenta que, bueno, en realidad
existe una variabilidad dentro de ese polígono y que no nos estamos dando cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no la estamos teniendo en cuenta. Entonces de aquí que viene el concepto de píxel puro y píxel mixto, ¿sí? Entonces yo lo que estoy abordando es poder, digamos, determinar cuál es la proporción de cada tipo de cobertura dentro de un píxel MODIS típicamente usado en series de tiempo, ¿no? Y entonces decimos que para cada píxel o mixel, en este caso, es importante poder evaluar cuál es la proporción de cada cobertura dentro de cada píxel, ¿no? Y tenemos casos que está, obviamente, el píxel puro, que digamos sería como en teledetección, sería el ideal. Un píxel puro nos permite concretamente poder decir, bueno, estoy trabajando sobre determinado tipo de uso del suelo, determinada cobertura. Ahora, cuando tenemos el caso del píxel mixto, digamos, bueno, ya no sé muy bien en realidad qué me está diciendo la curva de índice verde. Entonces es importante, a nivel de píxel MODIS, por ejemplo, definir cuál es la proporción. Y eso lo podemos hacer para todo, digamos, el área de trabajo que nosotros estamos estudiando. Sí. Nico, disculpa la interrupción, pero te quería decir que tenemos como 5 minutitos para ir cerrando, para si querés dar un lugar de preguntas, unos 5 minutos a preguntas, porque sí, a las 11 tenemos que dejar la sala, ¿viste? Ok, ya voy terminando, voy a acelerar en esta última parte. Gracias. En definitiva, vamos a aplicar en el curso distintos métodos, como el promedio ponderado, para poder definir, digamos, cuál es la proporción de cada cobertura y poder de esta manera transformar ese NDVI en un NDVI más preciso, digamos, que va a poder, digamos, de alguna manera entender cuál es la proporción y la participación de cada cobertura de uso del suelo. Y así vamos a hacer algunos ejercicios para poder aplicar este método. Vamos a hacer un práctico en QGIS para poder realizarlo. Y después rápidamente voy a pasar a lo de la fracción, lo del desmezclado espectral. Y aquí les mostraba algunos paralelismos porque estas técnicas han sido muy bien desarrolladas en Australia. Estos paralelismos muestran distintos tipos de coberturas muy similares y distintos fenómenos entre las pastizales tropicales australianos y los pastizales del norte de Córdoba, y cómo estas aproximaciones básicamente nos sirven, o sea, la experiencia de los australianos nos pueden servir a nosotros, en base a estos trabajos, a poder definir mejor cuál es la proporción de cobertura verde, cobertura seca y suelo desnudo en los agroecosistemas que estamos trabajando, ¿no? Y aquí está la cuestión, básicamente, de poder separar la fracción verde, la seca y el suelo desnudo, cuando, por ejemplo, en situaciones de campo tenemos esto, ¿sí? Que podemos ver distintos niveles de cobertura. Entonces, en particular, me interesa la fracción no verde, la fracción seca, además por otras aplicaciones relacionadas a índices de peligro de incendio. Y aquí les muestro rápidamente para terminar cómo podemos a lo largo del tiempo poder ver estas distintas fracciones para distintas coberturas y poder comparar, por ejemplo, Baffel, Gatton, cómo es la dinámica, o pastizal natural o bosque, ¿no? Creo que además mapeado con las lluvias históricas y las lluvias actuales puede ser muy, muy interesante en forma preliminar. Así que básicamente gracias.